Muchas gracias, señor presidente de la sección de literatura del Ateneo de Sevilla, querido amigo José Vallecillo. Hoy es día de despedida, no solo en el país, sino también aquí. Cerramos nuestro primer ciclo del aula conjunta de poesía Ateneo Universidad de Sevilla, que verdaderamente de forma modesta, pero yo diría que también ejemplar, ha venido celebrando 3 sesiones anteriores dedicada, como recordaba José Vallecillo, a Fernando Ortiz, a Octavio Paz, a María Victoria Atencia, que no pudo estar con nosotros, pero de la que pudimos oír su voz. Y esta 4ª sesión tiene la singularidad en este primer ciclo de poder contar con la voz y con la presencia del poeta, y eso le da una dimensión muy especial. Y yo quiero agradecer al Ateneo de Sevilla, a su presidente Alberto Máximo Pérez Calero, al responsable de la sección de literatura, a la responsable de comunicación, Paola, que siempre está pendiente y difunde con eficacia nuestros encuentros, y también a mi querido amigo y compañero Francisco Deco, que esta aventura haya sido posible. Pero sobre todo quiero agradecer a Miguel Beirat su proximidad, su ejemplaridad ética y estética, como diré, para convertir hoy, en esta tarde, su palabra en el centro, en el núcleo de nuestra experiencia, de nuestra reflexión y de nuestra sensibilidad, y también como motor y como motivo para que, al igual que en sesiones anteriores hemos reflexionado sobre cuestiones cruciales de la comunicación poética, hoy también podamos hacerlo. Miguel Beirat realmente no necesita presentación entre nosotros, entre los que estamos aquí. Una larga y fecunda vida de trabajo le avala como uno de los profesionales de la comunicación más importantes de la segunda mitad del pasado siglo. Y lo digo desde la fascinación que ya le manifesté en su día cuando pudimos conocernos en la Casa del Flamenco, ahí en la calle Cuna, con ocasión de la presentación del Premio Internacional Miguel Hernández de Poesía. Yo, que tuve el honor de poner en marcha la Facultad de Comunicación de Sevilla hace ahora 25 años, sé de las dificultades y de la importancia que tiene poner en marcha e impulsar, como él hizo también, los estudios de comunicación en la Complutense. Pero él ha sido también y sobre todo maestro del nuevo periodismo, impulsor de una nueva manera de entender la comunicación basada en el rigor de lo informativo y en la calidad de la expresión comunicativa en todos los formatos, creador del programa Documentos TV, que fue modélico mientras estuvo bajo su dirección, corresponsal en las principales capitales europeas, ha sido también, y quiero subrayarlo muy especialmente en el día de hoy, un referente en la lucha por la libertad y por la democracia en nuestro país, esa democracia que se debe fundamentalmente al pueblo español. Pero hoy reconocemos en él su actividad como creador, como poeta, que inició en su adolescencia cuando publicó todavía un libro juvenil con apenas 20 años, Coplas del Vagabundo, y reforzó con toda intensidad a partir del cambio de milenio, pero no sin antes habernos entregado, sobre todo a partir del 75, una decena de libros y plaquettes que perfilan muy bien ya su poética. Coplas del Vagabundo, como he dicho, del 59, verá continuado, después de un cierto paréntesis, esa andadura con Antítesis Primaria, publicada en Adonais en el 75, Aproximática en el 78, Adagio Desolato en Endymion en el 85, Edipo en Chelsea, El corazón del glaciar, Ultima linea rerum, Elogio del incendiario y Contraluz, 11 poemas en memoria de Paul Celan, hasta llegar a ese libro con el que casi cierra esa etapa, Conocimiento de la llama, ha aparecido en Valencia en el año 96. Ya, sin duda, en estas obras encontramos una poética propia, un impulso creativo que participa, como he dicho, de ética y de estética, de anhelo de plenitud, de una metafísica inmanente, no trascendente, pero metafísica, que caracteriza su poesía. Una poesía singular en una época de poetas clónicos, de extraordinaria calidad expresiva al servicio de un complejo mundo interior en el tiempo de las retóricas poéticas hueras. Mi compañero, el catedrático de la Universidad de Alicante, Ángel Luis Prieto de Paula, ha dicho acertadamente que algunos de los núcleos creativos de la poesía de Beirat son el estupor y el misterio,
la fraternidad humana, el espanto y el éxtasis que sobrevuelan por sobre la superficie de lo explicable a la luz pobre de la lógica discursiva. Pero precisamente Miguel Beirat va más allá de la lógica discursiva y transforma esa luz pobre en canto, como ha indicado acertadamente Luis García Jambrina, y la convierte en el único posible instrumento de conocimiento y también en morada del ser. Ya en este siglo nos ha ofrecido algunas de las obras mayores de la poesía de este siglo XXI: Mysterium, La puerta mágica y el cielo vacío, trilogía publicada bajo el título La voz de los poetas en Palma de Mallorca en 2002. Luego se han ido reeditando algunos de sus libros, pero han aparecido también obras nuevas como Babel bajo la luna, Instrucciones para amanecer del año 2007, Razón del Mirlo, la primera obra que ya se publica desde su estancia en Sevilla. Miguel ha dicho muy bien, él nació en Valencia, en esa Valencia que curiosamente por los meses en los que él nació, estaba defendiendo también la libertad con aquel congreso de escritores antifascistas. Pues ahí vino al mundo y a la vida Miguel, pero él ha sido habitante de todo el mundo y, como nos comentaba cuando entrábamos, él es del lugar donde habita, y eso lo refleja de una manera, yo creo que muy delicada y sensible, que hemos de agradecerle desde el propio título y desde la cita hermosísima de Ognos, que encabeza Razón del Mirlo, publicada ya aquí en editorial Renacimiento de Sevilla en 2009. Yo quiero subrayar también la importancia, para quien quiera acercarse por vez primera a la poesía de Miguel Beirat, una excelente antología publicada en Madrid en 2011, La puerta mágica, que recoge su escritura poética del siglo XXI, desde 2001 hasta 2011, porque es verdad que ya con posterioridad a la antología nos ha regalado dos obras, a mi juicio, importantísimas: la titulada Poniente y Pasaje de la noche, que en la Feria del Libro de Madrid va a estar ya publicada, y que a la vuelta del verano presentaremos también, como se merece, junto con la edición bilingüe hispano-italiana de Razón del Mirlo, La ragione del Merlo, y daremos cumplida cuenta de ello. Creo que, y voy concluyendo con ello para no robarle ni un minuto más a su palabra, que tenemos ante nosotros un excelente conocedor de lo mejor de la literatura universal de todos los tiempos y un preciso y delicado traductor de autores muy complejos como André Breton, Philippe Jacotet, Martin Brodin o Jacques Darras, por cuya traducción de la antología fluvial consiguió el Premio Internacional de Traducción Stendhal. En tiempos de miseria, fue el tema de nuestra primera sesión allá por el mes de marzo, poetas como Miguel Beirat saben llevar su palabra al límite, tema de nuestra segunda sesión, entretejer en su canto con extraordinario conocimiento cultural y, más allá de todo culturalismo, otras voces esenciales de la poesía de todos los tiempos, fue el tema de nuestra anterior sesión, y ahora, encomendado al dios Hermes, que lo es también de la comunicación, abrirá para nosotros la puerta mágica para que sepamos realizar ese pasaje de la noche, título de su último libro de poemas, con el que también culmina toda existencia. La Red Internacional de Universidades Lectoras, el Plan Integral de Fomento para la Lectoescritura de la Universidad de Sevilla y el Ateneo de la ciudad de Sevilla quieren en este acto reconocer una de las voces poéticas más potentes, más singulares, más auténticas de nuestro tiempo. Muchas gracias por tu palabra, Miguel, por tu alta ejemplaridad ética y estética. Después de estas emocionantes palabras, yo quiero dar en primer lugar las gracias al Ateneo y a la Universidad de Sevilla por abrirme sus puertas para expresar, para poder contar un poco de dónde viene mi vocación hacia la poesía, y dar gracias a todos los asistentes, sobre todo porque ellos son los primeros destinatarios de la poesía. Sin ellos no podría existir. El poeta Silabea
algunas emociones, pero siempre es el otro al que va dirigida la poesía quien completa el poema. Son los lectores los verdaderos poetas. Me han pedido los profesores Vázquez Medel y Deco que introdujese un poco el tema del hermetismo. Hermetismo que, por supuesto, no tiene nada que ver con el ocultismo, no tiene nada que ver quizá tampoco con el antiguo sabio Hermes Trismegisto, autor de la Tabula Smaragdina, pero que dijo una serie de verdades que luego han repetido pues grandes poetas e incluso santos de la Iglesia católica como Fray Juan de la Cruz, ¿no? Es decir, lo que está arriba es igual a lo que está abajo, ¿no? También el Talmud, Rabí Akiva, que primero ascendió en paz y luego descendió en paz. Lo que está arriba es siempre lo que está abajo. Y quiero empezar por definir un poco algo que se me ha preguntado siempre, que rompiendo el ostracismo voluntario en el que me he mantenido acerca de lo que entre comillas llamamos vida literaria, cuando me han entrevistado algunos compañeros periodistas siempre me han planteado el tema de la dicotomía entre el oficio de periodista y la vocación de poeta. No hay ningún problema, es decir, un niño pequeño que empieza a conocer el mundo, que empieza a sorprenderse con esa sorpresa del filósofo que definía también Aristóteles, ¿no? El asombro, ¿no? El asombro ante el mundo de un niño toma dos caminos: la recogida de datos y el sentimiento de las emociones que esos datos le producen. Esos datos que él recoge no solo de la voz de su madre, sino del descubrimiento pues, de ese cariño paterno, materno, fraterno, del reconocimiento de la voz de los otros, de la voz de los demás. Entonces, esta vocación de periodista, que está sobre todo identificada por el rigor en las fuentes, por el rigor en los datos, por la búsqueda de la verdad, de la objetividad, digamos, mejor, se traduce en el poeta de una manera emocional. Son los mismos datos, son la misma realidad, pero ahí está el sentimiento profundo que siente el poeta ante esa realidad, ante esos hechos que está describiendo, ya sean un terremoto con miles de víctimas, una revolución, y he asistido a algunas, una guerra civil, todo lo que le toca cubrir a un reportero o a un corresponsal, ¿no? La lucha política, etcétera, tienen un componente emocional que el poeta, que además es periodista, va almacenando dentro de sí mismo y luego procurará compartirlo con los demás. Hermetismo, ¿qué quiere decir? Para mí, y creo que también para Juan Ramón Jiménez, que fue mi primera lectura de niño y casi en fin, y que motivó mis primeros poemas de adolescente, decía que él practicaba una unidad entre vida y obra. Esa unidad entre vida y obra que él significaba en aquellos versos maravillosos en que pedía que la poesía viniera desnuda hacia él para siempre y que no se vistiera de ropajes extraños, ¿no? Esa búsqueda de esa pureza de vida, de esa limpieza personal ante las cosas y ante los demás, es precisamente lo que ha determinado el nacimiento de una generación fraterna y paralela en Italia que ha brillado precisamente y el profesor Deco seguramente nos ilustrará sobre esto con mucha más autoridad que yo, paralelamente a este Juan Ramón Jiménez, a quien yo me atrevo a sacar de su clasificación de simbolista
para meterlo de pleno en la gran familia hermética que paralelamente en los mismos años se significa en Italia pues por la generación del Novecento italiano, por los poetas Gatto, Luzzi, Quasimodo, Montale, Ungaretti, en fin, grandes figuras de la literatura mundial. Juan Ramón tiene unos versos que a mí siempre, un par de versos que a mí siempre me han conmovido, ¿no? Donde el poeta salta sobre el cielo para caer al mar. Cae al mar llevando aquel mensaje que Paul Celan significaba la poesía como un mensaje metido dentro de una botella que cae al mar y alguien lo recoge en una playa. Una vez. Esto es, para mí, la poesía, es intentar vivir esa emoción que produce el hecho de estar vivo y de estar vivo junto a otras personas y reconocerse en ellas. Entonces voy a dejar de hablar. Pero sí, antes sí quisiera, porque trazando un poco la historia que el profesor Vázquez Medel pues ha comenzado a narrar, mis primeros libros son quizá un laboratorio experimental acerca de lo que empieza a sucederme a partir de los años 90. A partir de los años 90 yo tomo mucha más conciencia de que la vida de periodista también tiene un límite y de que mi verdadera vocación es la poesía y me pongo a escribir de otra manera. Esta otra manera es celebrada en los años... En el año 2000 por la residencia de estudiantes que celebra el 25 aniversario de la publicación de mi primer libro, que aparece cuando yo era corresponsal en París, y me dio una alegría enorme abrir aquel sobre, ¿no?, que me llegaba con mi primer libro. Este primer 25 aniversario cité unas palabras del poeta alemán, del gran poeta alemán Gottfried Benn, que conocía muy bien, no como periodista, pero sí como catedrático de anatomía y director durante muchos años de las salas de disección del hospital donde trabajaba, y conocía la realidad más dura del ser humano. Decía Gottfried Benn, la poesía tiene que ser desmedida o nada. Este hecho pertenece a su ser, y a su ser pertenece igualmente algo más, una experiencia trágica de los poetas respecto de sí mismos. Ninguno, ni siquiera los grandes poetas de nuestro tiempo, ha dejado más de 6 u 8 poesías consumadas. Las restantes pueden ser interesantes bajo el punto de vista biográfico y de evolución del propio autor, pero solo unas pocas son liberadoras, fulgurantes, llenas de fascinación. Así pues, por esos 6 poemas, los 30 o 50 años de ascetismo, penalidades y lucha. Yo confieso haber practicado intensamente, ahí hablo yo, cierro las comillas, intensamente la desmesura vital a lo largo y a lo hondo de mi ya larga existencia y siempre ante testigos. Ahora bien, todavía está por demostrar que haya sido capaz de escribir una sola de las 6 u 8 poesías en que cifra Benn la consumación de la vida del poeta. Para consolarme voy a intentar leer algunos de estos poemas, esperando que sean de vuestro agrado. Verdaderamente donde empieza la etapa que los críticos han considerado como de cambio importante en mi poética, comienza con la publicación del Corazón del Glaciar. Se publica en la librería anticuaria Guadalhorce de Málaga, dirigida por Rafael Cafarena, por cierto, que era una imprenta de tipos de móviles, de tipos de madera, que está en estos momentos en un museo, y este libro, esta plaquette mía, fue el último libro que se imprimió en esta. Entonces, de este libro, porque he escogido algunos poemas muy significativos de cada alguno. El libro Elogio del incendiario abre con este poema que se titula Invocación. El verbo es la acción, pero también el límite.
Toda fe se subordina cuando un abismo hiende el propio suelo, vacío en el que creo refugio de la luz en el exilio. La exiliada luz elige por amante a cualquier desconocido. Con un salto lo ocupa sin violencia y de pronto un astro nuevo encuentra su lugar en el espacio. Rebeldes a quienes sol y viento bastan para enloquecer. Tenéis la savia posible para poblar el vacío en esta tierra prohibida. O solo habrá caminos de porcina indiferencia. El segundo poeta el poema tiene mucho que ver porque establece el límite de hasta dónde puede llegar la voz. Como un dios en la sombra, al acecho está mi voz. En el cifrado tiempo, acento en claroscuro. Sonará mi voz aunque se apague en el turbio estupor de la noche. No hay límite para una voz sorprendida por el sol. Tan limpia es que la sombra no la empaña. A zaga de tu huella se titula este poema con un sintagma muy querido a Fray Juan de Yepes, San Juan de la Cruz. En la aurora, extrema brasa dueña de su aliento y de su ruta, como la luz, primer ardor del día, claridad que canta, cruza la palabra. El estruendo, a la alondra sorprendida, acribilla y mata. Para la aurora será la muerte la luz que llega, para el ocaso la noche que devora, y para el hombre el nuevo día llegará más allá del invierno, luna tras día, viento tras noche, el insomnio perpetuo, esperamos. Y voy a terminar la lectura de este libro con un poema dedicado a Marguerite Yourcenar, cuyo nombre fue escogido por ella, haciendo un acróstico de su apellido paterno, Crayancourt, se llamaba Adrienne de Crayancourt. Ella lo convirtió en Marguerite Yourcenar. Una de sus obras fundamentales, Opus Nigrum, he querido dedicar estos 3 poemas. Ebriedad 1, la espera. Tras el incendio de la tarde, vencido aguarda el hombre con el sexo de la tierra entre las manos, dispuesto a ofrendar un ascua al disparo de la aurora. Grito de luz, sangre congelada. Ebriedad 2, partida. La aurora espera en la sombra, como el hombre, a que estalle el grito que la luz retiene cada noche cuando muere. Cuando apuñale el deseo la luz nueva, estará dispuesto a partir a cualquier parte, compañero pálido, hecho a todos los naufragios. Y la tercera parte de Ebriedad se titula Viaje y regreso. Ahora ya luce su imagen en la ansiada calor blanca, luego del viento a sufrir y sus sentidos se cansan, oh locura que asalta fatalidad tan honda. Cesan luego las tormentas y el mundo se desvanece camino de un absoluto. Regresa de nuevo a la brasa, pájaro colgado a una rama que la muerte aún evitaba. Tengo un gran afecto por Marguerite Yourcenar, porque la entrevisté cuando ya era muy mayor, un par de años antes de dejarnos, y hablamos mucho de la traducción poética. Ella me dio una clave que consideraba muy importante para mi labor de traductor de poesía, ¿no? Primero, ella creía, yo lo creo y creo que estaréis de acuerdo, que solo la poesía la puede traducir un poeta. Y la segunda cosa que ella me dijo, y la he tenido siempre presente, es que no cabe traducir literalmente con un diccionario al lado un poema. Es decir, hay que hacer un poema nuevo. Hay que intentar penetrar en el sentido que le ha querido dar el poeta en la lengua que se llama tradicionalmente entre los traductores de partida y verterlo a la de llegada, quizá plasmando ese sentido que se ha podido recoger, pero haciendo otro poema.
Entonces, este libro, Elogio del Incendiario, ha tenido 3 ediciones. La primera de luego Libertarias, y luego salió en 2007 también publicado en La Lucerna, en Palma de Mallorca. Después de este libro publiqué Conocimiento de la Llama, que es un libro que ha obtenido pues, un éxito bastante notable, y que abre precisamente con un epígrafe de la Antología Palatina, que tradujo Marguerite Yourcenar y también maravillosamente pues, Salvatore Quasimodo, ¿no? Dice, ¿quién vence al fuego con el fuego? ¿Quién apaga la antorcha con la lámpara? ¿Quién tiende contra mi cuerda ahora otra cuerda? Un nuevo Eros combate con otro Eros, contra otro Eros con la mía furia. Es que lo he traducido sobre la marcha, ¿no? Para no cansaros con el italiano, ¿no? Y otro epígrafe es poesía, es la fundación del ser por la palabra, que es una sentencia que pronunció Martin Heidegger en el año 39 en Roma, en una conferencia famosa sobre Hölderlin y la esencia de la poesía. Por lo tanto, se basa este primer poema de Conocimiento de la Llama, se titula Fundamentos, y se refiere a esto, precisamente. Habla al oscuro la sed que abrasa, al conjurar el miedo, torrente de voz derrama. Recomienza cada instante y gira y busca el centro, señales que trazaban los dedos del poeta. Para estar presente, escribo, fundo el ser con la palabra. Como veréis, estos primeros libros de esta etapa se significan por una economía verbal muy grande que luego voy perdiendo a medida que voy tomando más confianza en mi propia voz, que intento por todos los medios que no se contamine con todas las corrientes que proliferan, sobre todo después de la muerte del dictador Franco. Parecía que ya el hecho de que existiera democracia tenía que provocar una eclosión poética pues verdaderamente fabulosa. No era así, salieron, pues ya tú los has definido muy bien, ¿no? A una serie de poetas clónicos que se imitaban los unos a los otros de modo epigonal, pues verdaderamente a menudo incluso vergonzoso, ¿no? Entonces estos poemas son muy breves y con una economía grande, ¿no? O sea, como este que se titula La herida, ¿no? Hembra misteriosa, raíz que ahondas en la boca del poeta, porque te nombro, eres mía. A la luz te traigo, gran ausente de la noche, por la blanca línea del alba, hasta la herida que ensancha la sangre de los verbos. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Esta parte de Conocimiento de la Llama tiene un epígrafe de Salvatore Quasimodo, estamos con el hermetismo a cuestas, que dice: la vita non è sogno, contradiciendo a don Pedro Calderón de la Barca de una manera pues patente, evidente y además contundente, ¿no? El primer poema se titula Palabra perdida y tiene 3 partes. La primera dice: perdido en la línea del alba, meta o partida, volveré a la patria torturada de mi infancia y habitaré mi lengua, abandonada bruma, pie de luz en la ceniza. La segunda parte dice: ¿dónde la palabra? Agua interior congelada en la pupila del tiempo. Al fragor de la sangre me abandono. Río rojo donde fluye la brasa insomne, el incendio. Y 3, compañera, en el latido del viento, desesperado silencio, quizá el corazón lo sepa. Este poema se titula Sonámbula. Me desnudaba para hallarte y callaba, quemando lo aprendido. ¿Acaso un oculto sollozo
nómada y mudo, como una chispa junto al fuego. Exhausto aguardaba, agazapado y sediento, el centelleo de la aurora, pedernales cayendo sobre las duras entrañas del verbo. El cerrado corazón pronunciaba despacio el secreto de las fuentes que emanan abiertos asilos del desierto, para encontrarte, verdad y poesía, ebrias de claridad, bebían. Desesperadamente para la muerte decidimos el último recurso, convertirla en arte. Paciencia milenaria en que apoyarnos, solo se puede atravesar la realidad al transformarla. Pronto, amor, hermano del terror, detén el incendio, busca a mi amiga, chispas del astro, inexpugnable ferocidad. El sol naciente. Y si al fin no tienes más remedio, destruye, pero con materia nupcial, como hace la tierra cuando te entregas a ella y late de impaciencia nueva. Tras el sueño entero y puro, hembra sombría, reparte tu sangre y tiñe de púrpura el alba. Y ya voy a leer el último de este libro porque nos esperan algunos más. Y si me paso, me lo decís. Pasión de la Tierra es un título que es un evidente homenaje a Vicente Aleixandre, gran poeta sevillano que se marchó luego a vivir a Málaga y a Madrid. Pasión de la Tierra, y es el título de uno de sus grandes libros, ¿no? Espadas como labios y Pasión de la Tierra. Y por fin proclamaré la aurora como primer acto de amor encendido, por el reflejo puro de mi especie, hijo del fuego. Yo soy quien soy, mi nombre escondido. Aquí había un poema que yo quería leer, que es el último de este libro. Se titula La huella del nómada. Vive en su mente una lengua que se apoya sobre el viento. De luciérnaga se nutre y ya se abre como el fuego que posee cuanto nombra. Pero la huella del nómada solo es un aroma, una palabra, acaso una canción que acude hasta el lugar donde se inicia la espiral del gran regreso. Así es el viajar del hombre, temeroso de sombras y evidencias. Para cruzar los desiertos, loco de amor trastorna la razón de las palabras. Y solo existe cuanto mira, vive solamente aquello que en él se ilumina y crea. Con este poema recojo mis primeras palabras acerca de lo que significa para el niño que quiere contar las cosas que ve de dos maneras, de una manera objetiva, pero también de una manera emocional, ¿no? Solo existe cuanto mira, ¿no? Y vive solamente aquello que en él se ilumina y crea, podríamos añadir, y transmite, y comunica, como es el título que tiene ahora la facultad a la que pertenecéis. Después de este libro pasa un par o tres de años sin escribir, reflexionando sobre qué hacer, ¿no? Y nace un libro que se llama La voz de los poetas, ¿no? La voz de los poetas está, para mí, inspirada en el epígrafe de Filón de Alejandría, que fue un sabio judío que históricamente es quien incorpora la filosofía griega al judaísmo, hasta el punto que muchísimos historiadores de la antigüedad lo confundieron con la figura del propio Jesús de Nazaret. Filón de Alejandría, yo de su extensísima obra, que tuve la paciencia de leerme a lo largo casi de un año, recogí únicamente una frase, ¿no? La palabra uniría los dos bordes de un abismo infranqueable. ¿Por qué? Porque, como también dije al principio, es decir, no hay poesía sin el encuentro con el otro que está en el acantilado de enfrente. O sea, hay un abismo infranqueable
únicamente la poesía es quien puede cruzarlo. Y este primer poema que voy a leer, y que está recogido por Ángel Luis Prieto de Paula, que es catedrático de literatura de la Universidad de Alicante y compañero vuestro, en una magnífica antología de mi poesía que publicó, se titula Viento. Está otra vez la raíz. De carne la única raíz, atanor verdadero, garganta y útero donde encarnan los deseos y por amor el verbo. Las ráfagas de viento respirando lo arrebatan y así renacen almas trémulas y blancas, humanas, las palabras. El viaje. El viaje. Bajo la madre tierra busca el poeta las almendras caídas. Un viento de fuego nutre los espinos. Cuando renace trae ya leche y miel en los labios. Prepara en secreto el brusco despertar de su pasión a las normas. Y violento alumbra el juicio por las estrellas más altas. Ya fue locuaz antes de conocer las palabras. Ya voló por delante de sus propias alas. De Babel, su país de origen, hasta Occidente, donde la noche late, donde reina Proserpina. Resulta muy difícil escogerlos. Los leería todos y esto sería interminable. Vamos a ver. A través de la puerta blanca. Es que siempre está la aurora por el medio, siempre está el nacimiento de la luz y el nacimiento de algo que se ha elaborado a través del misterio de la noche. Cuando entro en ti, viajo en el tiempo puro que busca el sentido de los cuerpos, tierra invisible donde habitan las palabras, donde ilumino mi ojo y giran los sonidos al aire que disipa y que persigue y se vislumbran las puertas del vacío, donde entrego mi voz a tu presencia al tiempo que encarna lo que veo y a la vez lo transparenta. Y el despertar. Olvidaré mi cuerpo y mi sombra para arder sobre ti, para buscarte el centro. Para existir por fin arriesgaré la vida sediento de la luz que nace, donde ardes tú, donde respiras tú los ritmos del puro y alto cielo, única morada de los hombres libres. Por un instante me creo un ángel y construyo columnas de infinito. Mas la sangre me lleva hasta los fosos que nos ciegan, iluminan y dispersan en el nimbo de otras sombras. Lacónico y distante como un guerrero, beberé mi propia muerte despreciando tus limosnas, sesos, cantos, pensamientos. No cantaré para creer que vivo. Este es un poema hecho en homenaje de un gran poeta italiano, a quien yo he admirado muchísimo y que tradujo magníficamente José Agustín de Goytisolo. Y tiene un verso que verdaderamente pues siempre me ha conmovido, se llama Cesare Pavese, que dice: vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Este es su verso, y yo empiezo mi poema con él, y luego voy hacia otro lado. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, y no sabrán los míos mirar hacia qué norte, hacia qué resplandeciente nada entregar la nueva imagen, hacia qué pozo. Cuando la niebla disuelva mi memoria, miraré hacia adentro buscando su sentido a las fronteras, a las llamas y a las rosas. Yo mismo seré tu última mirada, con tus propios ojos miraré mi muerte. Después de este libro vino otro, también con un epígrafe de Heidegger, de una obra fundamental que se llama Holzwege, Caminos de Bosque, donde dice: el exceso de claridad arrojó al poeta a las tinieblas. Y esto es para ponernos en guardia un poco también.
Ahí este libro tiene unos poemas dedicados a un poeta que fue gran amigo mío, Claudio Rodríguez, y con el que apurábamos las noches del Café Gijón pues hasta la madrugada. Él me acompañaba hasta mi casa, luego yo le acompañaba a la suya, en fin, como suele hacerse entre amigos, ¿no? Y luego volvíamos otra vez, si encontrábamos una taberna abierta, pues nos deteníamos a refrescar. Falleció tempranamente, es autor de un gran libro que se llama El don de la ebriedad, casi su único libro, ¿no? Porque es su gran libro, ¿no? Y teníamos grandes discusiones, ¿no? Porque él empieza su libro El don de la ebriedad diciendo la claridad del cielo viene, y yo le decía, no, Claudio, de ahí todas nuestras discusiones y paseos, ¿no? Decía, la claridad viene de la conciencia, viene de la tierra, del golpear de los pies del hombre sobre la tierra, de la toma de conciencia de quién es. Esa es la claridad y la única que nos interesa. Bueno, ya seguido, ¿no? Claudio contempla correr el Duero. La razón le avisa de que está amasado de la misma pulpa indiferente de las hojas. Claudio ya no piensa, corre con el río. Lo único humano que haya en sí es ese instante que cree irrepetible. Convócame noche, filtra entre las hojas tupidas tu medianoche o tu mediodía. Cuando la noche llega, arriesga un nuevo aliento más allá de su propia vida. Podría repetirse aquel lugar. Después ya todo será dicho por el tiempo. Hay un poema en toda esta serie que Ángel Luis Prieto de Paula, que además dirige la Biblioteca Virtual Cervantes, que está presidida por Vargas Llosa, y es un... Vamos, yo recomiendo entrar en esta Biblioteca Virtual Cervantes porque no es ni siquiera un blog, vamos, es decir, es un monumento a la poesía en lengua española, ¿no? Ahí se pueden encontrar antologías de prácticamente todos los poetas que importan y que han escrito en español, ¿no? Él escogió este poema para abrir el capítulo dedicado a mi poética, junto con una fotografía, etcétera, bueno, con toda la parafernalia, ¿no? Y dice: palpo en tu muro grietas y oleajes hasta notar el seno de barro. Trazo columnas donde debo escribir eros de roca, mi sagrado calor de animal muerto, en matas de líquen espeso y puro. Una mano nueva me limpiaba de tierra en Atapuerca. Pero el poema solo es a plena luz. La penumbra no tolera cuando alcanza a otro y lo nombra en tu sonoro, después de interpelarlo en la conciencia, dándole sentido en un paso fuera de lo humano, alcanzándolo en el claro, donde al fin se muestra, bajo la luna desnudo o sobre el mar alerta. Qué difícil es escoger. Este es un libro que yo quiero mucho, que se llama Instrucciones para amanecer, y es el último libro que escribí, que terminé ya en Andalucía. Lo empecé a escribir en Madrid. Su epígrafe es un proverbio sefardita muy antiguo que dice: la hora más oscura es para amanecer, ¿no? Es ese momento en que antes de amanecer parece que el tiempo se detiene y no se sabe si es de noche o si es de día, ¿no? Y donde la tradición dice pues que como la nombraba Purcellan, la taciturna viene pues a segar las cabezas de la gente que está destinada a morir en ese momento. Es una hora que la tradición ha significado como la hora en que se pasa pues a una vida mejor. Antes hablábamos unos cuantos amigos de Uruk y de Gilgamesh,
y hay algunos poemas dedicados a esta saga, que fue el primer monumento poético escrito que se conoce en la historia de la humanidad. Soy rojo como aurora y amo a Gilgamesh. En sus ojos arden todos los colores y su mente es el punto en que la luz se convierte en una forma. Mi sola posesión, mi patria, será siempre su rostro igual al claro día. Piedras y estrellas laten en sus pechos y en la espesura del vientre tiembla su fruto como el mío. Soy el cielo y no puedes tocarme, soy la tierra y no puedes hechizarme. Solo viento llevan nuestros pies errantes. Y tú, a quien yo entregué todo mi canto, ¿dónde estás ahora? Urdimbre mía de luz, espacio y voz, ¿dónde estás, oh centro de lo abierto? Ave que cruzaste mi pecho desde afuera adentro para resurgir invisible como sola aparición fulgurando sobre el fondo de la pérdida. Aura de la lejanía, asilo de toda imagen, lugar de la ebriedad en que tu nombre se condensa y vibra, no te mueras. Ilumina mi última razón de vivir, no te mueras. ¿Qué será de la transparencia? Tengo miedo, tengo frío bajo la capa dorada de este preludio de fuego que será asolado otoño de luz crepuscular. Aquí abajo duermo abrazado al ser que besa mi boca, funde el frío de las manos, permitiéndome escribir unas últimas palabras, reiniciar el mismo magma que forman ramas y greda con hojas iluminadas de hielo. Soy como nadie ahora y marco mis propias huellas al lugar vacío en que todo se detiene, mientras el alba de nuevo escribo. Y después, aquí ya escribí Razón del Mirlo. Razón del Mirlo que, como decía el profesor Vázquez Medel, lleva una epígrafe de Luis Cernuda, procedente de Ognos, ¿no? ¿Qué puede importarle al mirlo la muerte? Como si ella con su flecha pesada y dura no pudiera pasarle, silba el pájaro alegre, libre de toda razón humana. Y este poema se llama Ítaca. Dice, nunca hubo jardín, tu nombre es laberinto, y la patria perdida, el hilo roto de tu hija Adriana, que el viento trae y aleja, uncido al ritmo entrecortado de lo vivo. El viejo vidente Tiresias ya predijo a Ulises que jamás llegaría a Ítaca. Y según cuentan algunas tradiciones, la nave de Ulises se perdió por los mares. Y lo demás es leyenda. Mapas y pecios. Dice, y si trazas el mapa de tu propio cuerpo, sentirás cómo coincide con el universo de tu palabra. Y también que a las ínsulas se llega solamente por los ríos de la sangre que anega las selvas, las praderas y los cielos. Proa siempre hacia lo incierto que tú configuras sin precisar de sextante ni instrumentos. Pero no hay regreso, capitán. Atrás quedan las estatuas que nunca o pronto volverán a la arena por las playas en la medida que progrese, extrañamente encendida, la palabra sobre el cuerpo en la luz de la razón que no naufraga. Mas ¿quién podrá saberlo? Casi nadie ahora junta pecios para después leerlos. ¿Cómo vamos? Sí, unos poemas más y ahora la sola. Pasamos a... sí. Lee alguno más. Bueno, a Poniente. Eso. Bueno, este no dejo se llama Acantilado porque me he referido a la presencia del otro, del acantilado al hablar de Filón de Alejandría. Mas recuerda, triste alma cansada, que aún puedes trocar, como pidió Montale, en himno la elegía. Sentir un loco urgir de voces entre perfumes y vientos, renacer en el sol que te inviste, oh acantilados abruptos que roen las mareas, agonía que jadea en cada ser. Una urgente floración de cardo y trébol rojo, árida luz bajo el delirio de la tierra que aún te llama, o el salvaje espliego
entre retamas olorosas a esperma renovada que te acosa. Tiende la mano hasta ellas, sumergida vida, solo tuya por ahora. El viaje no termina en estas playas, mientras alguno a quien amaste aguarde cara al viento, roto de esperanza sobre otro acantilado. Bien. El poeta. Hay algunos a lo largo de mi obra que se titulan El poeta, simplemente, ¿no? Que voy definiendo, pues. Se unificó el poeta el mundo que en cada uno se dispersa o aniquila, oculto hasta la gloria de la noche final, celebrada ruina o simetría. Halló también la lengua donde terminan todos los lenguajes, en la vertiente oculta, inhabitable del aire. Poniente. Poniente es el último libro que publiqué, porque ya con el que vamos a terminar leyendo algunos poemas, Pasaje de la Noche, verdaderamente se presenta ahora en la Feria del Libro de Madrid. Por problemas de imprenta, originados por la crisis, las imprentas no cobran, en fin, tal, retrasan las cosas, pues mi editora, Carola Moreno, hija del gran crítico José María Moreno Galván, nacido en Cazalla de la Sierra, ella ha querido que su editorial Barataria, que tiene su sede real en Barcelona, figure en todos los registros como domiciliada en Cazalla de la Sierra. O en la Puebla de Cazalla. Sí, la Puebla de Cazalla, perdón, sí, la Sierra, Cazalla de la Sierra está así, siempre me confundo, ¿no? Y una está aquí al lado y la otra está por allá, por arriba. Este poema se llama Tenebre, de una manera un poco trágica, ¿no? Pero dice: mi cuerpo es todo mi lenguaje, mi mente las palabras y mis hijos serán todos los vientos. Con la muerte ya en las alas, a poniente vuelo solo, y de amor me muero al verte como lágrimas rolando al resplendor de su reflejo. ¿Dónde estás ahora?, grito a la ventisca y a mi mente, o a los hijos que tuve en tu mirada y no vivieron para verlo. Con el eco por respuesta, cuando esta luz se acabe, seguiré llamando a grandes voces en el párpado que tiembla. Pero ¿a dónde irás ya sola? ¿Hasta dónde llegará mi voz para encontrarte? ¿Qué será de ti cuando yo vaya creciendo, ya sin luz y ya sin sombra, sobre una lengua de aire viejo tan solo hecha de tiempo? Beberemos luego nubes, crepúsculo y endecha. Y ya solo voy a leer uno más de Poniente, o dos. Poniente fértil. Casi hundida va la barca transparente con su carga sutil pero excesiva. Disipa tú en la orilla toda luz sobrante que impida ver con claridad. Entierra luego en cieno fresco la memoria y parte del corazón, la menos rota. Para el viaje, con un poco de aura basta. Sonríe sobre cubierta en tanto que tu estela se cierra en soledad definitiva. Di que vivir no fue impostura y que la muerte representa la más serena y verdadera de sus formas al tiempo que su origen. Que de nada sirve abrir las alas cuando todo acaba. Eres un alma, nada puedes decir. Respira el fuerte aroma de cabeceo de proa, moroso deslizarse de la voz obstinada de tu madre, que yendo un nuevo canto hacia poniente sobre la quilla solar. Sonarán entonces, a impulsos de la suerte, los versos nunca escritos en la lengua olvidada en que nacen todos los lenguajes, tiempo que la bruma cicatriza tus espaldas en gran abrazo interminable. Y voy a terminar este libro para pasar a leer algún poema de Pasaje de la Noche, si hay tiempo. Este es un poema dedicado a Leopardi, que fue quizá uno de los primeros hombres ilustrados de la modernidad. Un blanco miedo. He ido donde la belleza pareció ser toda nueva para siempre, y en el último día
ayer primero. Aquel que cae al fulvo ardor de luz desnudo y leve, con su juvenil sonido por el aire. Hermoso, aunque se emboce en la primera sombra derramada sobre la página en blanco. He retrocedido a ninguna parte, como el salto de un cuerpo en el abismo que busca su signo para copiarlo en la página esfumada de aquel día inaugural. Así nos miente el alba en la escritura oculta que jamás cancela los pasos de la noche en su primera sombra. Momento exacto en que la belleza se estrella en vano contra el muro del deseo que espantó a Leopardi, cuando nuestros pechos se amotinan frente al poder de la naturaleza que impera solo para el mal y la infinita vanidad del todo. Es un poema muy filosófico, como filosófico es el gran poema de Leopardi, El infinito. Profesor Bacon. Este poema está dedicado a una gran amiga mía que conocí en París hace muchos años. Fue una investigadora y la primera introductora en lengua francesa del poeta Paul Celan, al que dedicó pues numerosos ensayos, y fue una investigadora de lo que equivale en Francia al Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español, que es CERN, es Centro de Investigaciones, ¿no? Yo traduje un libro suyo que se publicó en la editorial Linteo, que se llama Deslumbramientos, y que ella no pudo haber publicado porque murió unos meses antes, ¿no? Yo la conocía muy bien, conocía pues todos sus problemas, ¿no? Y le dediqué una elegía, se llama Elegía en tonos, que es un lugar mítico. Mas si creemos que nuestro único sujeto es el deseo y al mismo tiempo nuestra esencia, querríamos ser el objeto perdido y olvidar todo lenguaje. Dormir en la colina disfrazados de chopos y cantuesos. Dormir junto a las cosas enterradas bajo un horizonte de leche negra. Dormir entre las zarzas, jaras y sarmientos que un día fueron sujetos abrasados. Y también con los muertos de dolor o de una borrachera. Dormir bajo la grava junto a las flores de Biznar o Bagdad, crucificadas de noche por el odio que despierta la conciencia de ser libre. Dormir en la colina de Spoon River tras un mausoleo cualquiera, bajo el manzano de un huerto o sobre la cima del mar. Ser para siempre un ser, aunque muerto, deslumbrante de deseo, y conseguir que dure al menos el tiempo de regreso hasta el chispazo inicial, solo un gesto. Y dormir para siempre de la mano de nadie, como duerme Martín, con su enjuto cuerpo entregado en ofrenda a sus amantes lares, Jouve, Juarroz, Celan o Lacan. Todos duermen ahora en la colina de Tolos, y nosotros también muertos con ella, como objetos, cosas húmedas, entre la seca arena. Este silencio. Bien, llegamos al libro que ya no es inédito, me parece que ya está en la caseta. Si alguien va por Madrid, pues en la caseta 352. Este es un libro dedicado a lo que sucede. Forma parte de una trilogía que empieza en Instrucciones para Amanecer, continúa con Poniente, una cuatrilogía, ¿no? Y sigue en el Pasaje de la Noche, donde todo se elabora, que es la patria del misterio. Y tiene su continuación en un libro que está inédito y que estoy corrigiendo ahora, que se titula El hacha de plata, que es ese momento inaugural de la aurora que intenté definir antes, ¿no? Como momento en que el tiempo se detiene, ¿no? Este libro está prácticamente dedicado al mito de Orfeo, ¿no? Y esa travesía desde el Hades hasta la luz, ¿no? hasta el encuentro con Apolo. La ausencia nunca termina
Es un abrazo de humo en el filo del mundo. Se abren al polvo los miembros absortos, vómito que nunca deja mancha, desprendidos trozos del cuerpo. Parece el cielo entonces un implacable cepo de inocente carne rasgada por aquella luz en que dos infelices se amaron solo un instante entre sus frágiles auras de memoria y olvido. ¿Cómo invertir la tendencia? ¿Cómo danzar huidizos fuegos, luces desde el fango, tan próximo al amor? ¿Cómo, por piedad, se detiene el sacrosanto metrónomo? Así que toda palabra lejana sería un conjunto de vocales que vibra y atrae al resto desordenado, que se concentra en ti por el estruendo de la noche, que cae ahora antes de pronunciarse como el ser, que aniquila, que suspende los seres, que cae ahora silenciosa sin fin, que inmóvil se suspende a sí misma, que hace un acto de la muerte original, que fue presencia del nocturno día impuro, que fue donde el tiempo se transmuta, que penetró una ausencia súbita, que lo hace siempre en migración interminable, que se repite en acto poético en cada vuelo, que vuela para dominar la nada, que se desgaja de la tiniebla, que brilla pura como diamante de vacío, que en el instante en que te mira ya todo ha sucedido. El habla que penetra liberada, gloriosa, transparente. El habla que celebra, glorifica, consuma la palabra. El habla que ya no dice, que ya no nombra. El habla que sustituye cada nombre por un radiante fulgor. El habla de aquellos ojos que miraban frente a frente. El habla desaparecida en la mentira que nace esta mañana. Mas ya no caes. Caminas por el horizonte aguardando a ser escrito. A partir de los signos entrevistos, solo un paso, no temes caer, mas si pudieras ver aquello que hay detrás, si pudieras iluminarlo para que guíe tu mano, el propio horizonte te sostiene en tu inocencia, región inabarcable, solo signos de color, formas aún difusas, voces, lenguas, notas, para lograr una sintaxis humana de imposible infinito. Vida y muerte ya serán contemporáneas. Muchos años después quiso ir hasta allá, traspasar el límite que hiela la sangre de todo animal, alcanzar aquello que la naturaleza hurta al ojo y concede a la palabra, volar por sus propias fuerzas. Se puso entonces a escribir, ya no podía. Y con esto pues he vuelto casi al principio, ¿no? Las máscaras me recuerdan, este poema está muy inspirado en unos versos del poeta Ungaretti, che dice poeti ci siamo messi tutte le maschere, ma uno non è che la propia persona, donde hace un juego de palabras entre máscara y persona, ¿no? Dice, poetas, nos hemos probado todas las máscaras, pero uno al final no es más que la propia persona. Muchas gracias, Miguel, por esta excelente lectura. Hoy tenemos un formato un poco especial. Yo le pediría a nuestro compañero Francisco Deco que recapitulara un poco ya vamos cerrando esta velada realmente inolvidable, Miguel. Y sobre todo os invitamos a que os acerquéis a la lectura de Miguel Beirat. Como veis, tenerle aquí no solo con su palabra, sino con su voz, es un regalo. Pero sus poemas han de ser leídos y releídos y releídos hasta que penetran en nosotros, hasta que realmente somos capaces de activar todo ese potencial extraordinario que cada poema encierra. Gracias. Es poesía hermética. Bueno, pues sí, en principio yo iba a lanzar el debate sobre el hermetismo en poesía y bueno, de alguna manera nos queda un cuarto de hora. Podemos hablar un poquito de esto, por si surge algo interesante que vamos... quizá demasiado, pero me lo pediste. No, pero perfecto, no, ha sido un gusto. De toda mi obra, ¿no? Claro, sí, verás. Estamos con mala conciencia. No, pues no, para nada. Y además que ha sido un verdadero placer porque yo casi que agradezco ese problema que decías tú que tenías en la garganta, que tenías un poco de faringitis y tal. Sí.
Yo lo agradezco porque... Sí, pero a mí me ha parecido estupendo porque era ese tono de susurro, ¿no? Generaba como un continuum, ¿no? Como una especie de bordón musical, ¿no? Que hacía surgir de repente, ¿no? Las centellas, ¿no? Y un poco es que realmente tu poesía es muy musical, es decir, es una unión de lo musical y, si quieres, de la indagación filosófica, o llámalo como quieras, pero en unas dosis perfectas, ¿no? Es decir, se va entrelazando, y yo creo que en realidad tiene más peso lo musical que lo filosófico. Es decir, el motor que tira es la música. Por lo menos esa impresión me da a mí, ¿no? Y la lectura lo ha puesto de manifiesto, ¿no? No sé si habéis tenido esa misma impresión que yo. Y por eso digo que casi que esa pequeña molestia de garganta ha venido muy bien, pero de todas maneras se veía que, aunque no lo hubieras tenido, en tu manera de leer ya se percibía que es eso, ¿no? Se trata de crear esa secuencia, ese ritmo que está hablando casi tanto como las ideas, las imágenes y todo lo que está vertido en el poema. Además, creo que no me equivoco demasiado, porque tengo por aquí un prólogo que has escrito hace muy poco para una próxima obra tuya, Notas para una hermética personal. ¿Dónde iba a salir? Es que ahora lo que no recuerdo dónde iba a salir. En un libro cuyo título no quiero revelar, porque luego no se sabe qué pasa y aparece... Bueno, pues para un libro secreto, ¿no? Miguel Beirat había escrito una pequeña... Está puesto ahí, dilo, porque total, ¿qué más da? Está en las primeras líneas, cito Sí, sí, es verdad. Perdón. Sí. El título es Desnuda para siempre, ¿no? Retomando el verso de Juan Ramón. Y ahí habla precisamente, citando a Eugenio Trías, trae a colación la idea del logos musical, ¿no? Como el punto de partida. O sea, un logos que se separaría del logos lingüístico y que estaría en su base. Realmente para Beirat es así, y habría que preguntarse si no es así para toda la creación poética, ¿no? Precisamente el hermetismo al que hace referencia en repetidas ocasiones Miguel Beirat no es exactamente el hermetismo que nace en los años 30, la segunda mitad de los años 30 en Italia. Es un hermetismo que de alguna manera es la patria de lo poético, ¿no? Es esa búsqueda de ese absoluto, de esa verdadera vida que decía Rimbaud, ese salto. Exacto, la verdadera vida que está siempre en otra parte, ¿no? Y yo creo que, bueno, desde ese punto de vista no tiene sentido hablar de hermetismo, porque toda la poesía, ¿no? La historia de poesía sería una historia del hermetismo, ¿no? Pero no, hay que afinar un poco más. Y yo creo que la tradición en la que se inserta la obra de Beirat es la tradición romántico-simbolista, de la que beben las vanguardias y de donde sale la mejor poesía del siglo XX. Y ahí evidentemente ya hay que hacer distingos, ¿no? Es evidente que el peso del hermetismo italiano, como habéis podido comprobar, ha citado a Ungaretti, ha citado a Luzzi, ha citado a Quasimodo varias veces, es decir que, y además en este prólogo él lo señala, ¿no? Además de Juan Ramón, fueron los herméticos italianos. Herméticos italianos que él hablaba también al principio de su intervención de esa unión entre vida y poesía, ¿no? En ese bucear en la conciencia de una manera radical y, bueno, muy significativamente, uno de los ensayos fundadores del hermetismo italiano es un texto del año 38 de Carlo Bo, que se llamaba Literatura come vita, ¿no? O sea, literatura como vida. O sea, no como medio hacia la vida, sino como vida. Es decir, la escritura es igual a vida. O sea, el momento de escribir no es un momento segundo, no es un momento de transcripción, sino se está viviendo en el momento en que se escribe. Entonces,
bueno, desde ese punto de vista, quiero decir, desde el punto de vista historiográfico, me refiero, ¿no? De buscar fuentes, bueno, pues quizá no sea el hermetismo italiano exactamente, ¿no? Lo que ha determinado toda tu carrera. Saben que hay muchos más filones, muchos más vetas, ¿no? Que se van ahí entrelazando. Pero sí es cierto que el hermetismo nos permite reflexionar sobre la poesía de Beirat de una manera útil, ¿no? Diría yo. Había yo seleccionado algunas cosillas con respecto a este tema, siguiendo a los italianos, porque bueno, me parecía un buen hilo, ¿no? Del que tirar, tirando sobre todo de los ensayos, de los 3 ensayos fundadores, ¿no? Que serían el de Bo, de Literatura como Vida, el de Macri, en torno a algunas razones no formales de la poesía, y sobre todo un magnífico ensayo de Luzzi, El momento de la elocuencia, que sería el primero de ellos y el más importante, ¿no? Y donde, todo esto de lo que estamos hablando se refleja de una manera muy significativa y muy llamativa en estos 3 ensayos, ¿no? La inmersión en la conciencia profunda, lo que deja en suspenso todo lo anecdótico, todo lo no lo fenoménico, pero sí lo anecdótico, ¿no? No importa la pequeña anécdota sentimental o vital, sino que se va siempre más allá. Luego el concepto de espera o de vaciamiento, no se trata de ir a contar lo que ya se sabe, sino a crear ese ámbito musical que permite el surgimiento, que permite que aparezca la luz, el fulgor, esa transparencia de la que también has hablado en muchas ocasiones, ¿no? Y el acercarse a lo desconocido, esa dimensión que, bueno, se habló antes de metafísica, en cualquier caso es llamar a la puerta oscura, ¿no? A ver qué surge. Y luego decía Luzzi con mucha claridad que el movimiento espiritual y el movimiento expresivo no pueden coincidir de manera horaciana, es imposible, y por eso la poesía tiende a la imagen y al símbolo espontáneo, al símbolo creativo, no al símbolo traductor, ¿no? Y eso se ve clarísimamente, como bueno, lo habéis podido comprobar oyendo los magníficos poemas de Miguel. Sin embargo, él es un hombre de equilibrio, me parece. Bueno, por lo menos en su poesía, tiendes al equilibrio. Solo hay que ver esa de contemplación, los versos estos, ¿no? Que vosotros no habéis podido. Él lo lee con un encabalgamiento continuo, ¿no? Pero son versos cortísimos, ¿no? Que no abandonan la comunicatividad, a pesar de que, bueno, ya decía Mallarmé, ¿no? Cada uno se crea su instrumento y, bueno, es comprensible hasta la medida en que se pueda, pero eso no es lo que importa. Sin embargo, yo pienso que tú sí logras ese equilibrio, ¿no? Entre ese instrumento personal que has sabido crearte y la conexión, ¿no? El marco comunicacional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No sé si ha sido algo buscado o simplemente es que te ha venido de esta forma. Verá. Forma parte de mi manera de ser. Sí. Siempre desde ti hacia el otro, ¿no? Es decir, los poemas están escritos casi en segunda persona, vamos, están siempre dirigidos buscando el eco, el eco como en aquel poema donde el acantilado había otro que esperaba en el acantilado de enfrente, ¿no? Siempre hay alguien que está esperándolo. Sí, pues... Que llegue tu voz, que llegue tu aliento. Bueno, a mí yo te digo, por llamarlo de alguna manera, equilibrio, ¿no? Entre la oscuridad, ¿no? De la dicción, que también está, indudablemente. No se puede decir que sean poemas con esa engañosa claridad de la que hablabas, ¿no? Yo creo que hay más bien esa fidelidad, como decía Luzzi, a la vida fatal, ¿no? Que hemos llegado a la hora
Simplemente estoy intentando reducir a la mitad de lo que pensaba decir, pero bueno. Un día nos reunimos y sí, nos tomamos un café largo exactamente, o dos cervezas. Y bueno, simplemente para bueno, omito todo, y era terminar lanzando el debate hasta qué punto la poesía, esa condición hermética de la poesía, esa condición, ¿no?, cercana a la oscuridad, cercana a la incomunicabilidad, estrictamente personal, buceadora de lo desconocido, ¿sería o no sería clave de la poesía? Es decir, ¿hasta qué punto toda la poesía debería ser hermética o no ser? Como también se ha citado, ¿no?, parafraseando de varias maneras la famosa frase de André Breton, ¿no?, sobre la belleza. Bueno, ese era el debate que se podía haber montado, ¿eh? No sé si realmente se puede montar, aunque sean 5 minutos. A ver qué dice mi compañero Manuel Ángel. Bueno, no, yo creo que agradezco muchísimo, porque sé que en la sala algunas personas incluso habían elegido algún poema de Miguel para leerlo. En cualquier caso, nos pareció que teniendo aquí al poeta, que pudiendo ponerle su propia voz y teniendo en el futuro la posibilidad, que la tendremos, de homenajear de nuevo y de volver. Ya les he dicho que en otoño haremos la presentación aquí en Sevilla, como se merece, de Pasaje de la Noche y de la antología, vamos, de la edición bilingüe del libro de poemas Rajones del Merlo. Entonces, yo, para no forzar, porque creo que lo que hace falta, el problema que nos tendremos que plantear, decía Jürgen Habermas, que frente a la razón, a la dimensión puramente estratégica, teleológica, instrumental de la comunicación, está la acción comunicativa. El problema es que la acción comunicativa requiere mucho tiempo, y es el que ahora, desgraciadamente, no tenemos.